En esta lección aprenderemos a trabajar con las propiedades de una tabla en Excel y a definir nombres de rangos y celdas que serán muy útiles para trabajar, sobre todo con fórmulas en nuestra planilla de cálculo u hoja electrónica. Comencemos. Las propiedades de una tabla son básicamente 5. Primero, los encabezados, que se reconocen de manera automática y que me permiten hacer algunas operaciones, como por ejemplo, filtrar u ordenar. Segundo, las filas se transforman en colores intercalados que me permite leer esa tabla de mejor forma. A esto le denominamos filas blandas. Tercero, cuando yo ingreso una columna calculada, automáticamente se copia la fórmula a todas las demás filas sin necesidad que yo tenga que arrastrar hacia abajo o copiar y pegar la fórmula. Cuarto, las filas pueden incluir totales que son muy fáciles de agregar al final y que yo puedo también gestionar cuál es la fórmula que quiero totalizar de manera automática. Y finalmente, podemos también manejar el tamaño de la tabla para poder incluir, por ejemplo, otras columnas u otras filas, aunque estén vacías. Esto también está vinculado con lo siguiente, que es que la tabla tiene un nombre de rango en particular. Entonces, todo el espacio de la tabla puede ser referenciado con un solo nombre, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a procesar, y que está vinculado con asignarle nombres a rangos, a tablas o a celdas en particular, ¿sí? Y que se hace de esta forma como lo estamos proyectando y que lo vamos a ver ahora con este ejemplo en el que yo voy a tomar la tabla de la lección anterior y la voy a mejorar con todas estas propiedades que hemos indicado para las tablas de Excel. Entonces, aquí yo tengo mi Excel que está en línea y voy a mejorar esta tabla. Voy a eliminar esta columna mínimo para volver a hacer el proceso. Y aquí está. También voy a eliminar esta columna totales para que podamos realizar nuestro ejemplo. Bien, entonces fíjense cómo yo aquí voy a agregar la columna mínimo y automáticamente la tabla reconoce que es una columna que está al lado y la agrega al proceso automático de la tabla. Yo voy a escribir la fórmula, el mínimo de los 3 certámenes, Enter, y fíjese muy bien cómo esa fórmula se va a copiar a todos los elementos, todas las filas de esa tabla, ¿sí? Acá abajo yo voy a agregar una función de total, por ejemplo el promedio, seleccionando el rango, cierro paréntesis, y fíjese muy bien cómo va a reconocer esa fila como una fila de total, ¿sí? Le dio formato, automáticamente la incluyó como una fila especial y esa es una fila de total. Si yo copio esto hacia el lado, aquí puedo yo aplicar algunos formatos a mi elección, pero fíjese cómo hay una automatización en esa función o en esa fila de total que me permite seleccionar cuál es la función que yo le quiero aplicar. Me voy a quedar por ahora con el promedio. La última propiedad es cambiar la cobertura de esta tabla, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a dejar hasta la fila 12, y agregué además una columna. Como no me interesa esa columna adicional, voy a simplemente reducir. Pues fíjese como ahora tengo algunas filas en blanco para que yo pueda trabajar, ¿sí? Además, el Excel lo que hace con esta gestión de tablas es que al rango de la tabla le asigna un nombre propio. Mire acá donde está el cuadro de los nombres de las celdas, le ha asignado un nombre propio. Si yo presiono, se elige todo el rango de la tabla, ¿sí? Y esto está muy vinculado con lo que vamos a hacer a continuación. Lamentablemente eso no se puede hacer en la versión en línea, así que yo tengo aquí mi versión de escritorio, que es una configuración en Mac y que está en inglés. Pero fíjense muy bien, yo puedo además darle un nombre propio a cualquier rango. Eso se hace seleccionando, por ejemplo, este rango de ponderaciones y le coloco aquí el nombre ponderaciones en el cuadro del nombre y presiono la tecla Enter. Al presionar la tecla Enter he definido un rango que tiene un nombre. Entonces, si yo voy acá, cada vez que vaya a ponderaciones, selecciono ese rango. ¿Para qué me puede servir eso? Básicamente, supongamos que yo quiero cambiar, por ejemplo, los formatos y no quiero estar seleccionando cada vez. Adicionalmente, yo le puedo dar un nombre a cualquier celda. Por ejemplo, a esta celda le voy a llamar 1
a esta otra celda le voy a llamar 2, y a esta otra celda le voy a llamar 3. ¿Por qué es importante eso? Porque yo he definido una especie de variables. Entonces, en mis fórmulas, por ejemplo, en la fórmula que calcula el promedio ponderado, en lugar de llamar con referencia absoluta a la celda B1, yo puedo llamar a la celda que se llama 1. Entonces, es mucho más simple escribir fórmulas, ¿no es cierto? Acá, en lugar de llamar a la C1 con referencia absoluta, voy a llamar a la celda 2, y el Excel la reconoce, y acá voy a llamar a la celda 3. Entonces, fíjese cómo hemos modificado esta fórmula utilizando para eso nombres que le hemos asignado a celdas, que son especies de variables, y es muy importante esta conceptualización porque más adelante en Visual Basic vamos a trabajar con nombres de variables. Entonces, hemos podido asignar nombres ya sea de manera automática, como se hizo en el momento en que yo asigné la tabla, ya sea a un rango manualmente o a una celda en particular que la puedo utilizar en mis diferentes funciones. Muchas gracias.